Un excelente día, mi nombre es Sebastián Olarte y voy a introducir el tema hablando un poco acerca de la importancia de la lectura y de la escritura para participar en ciertas situaciones sociales. Luego continuaré con un resumen de la lectura desde estos casos que nos propone y por último una conclusión alineada con el video que nos cuenta un poco acerca de cómo desde el ejercicio de la docencia debemos llevar a los estudiantes a la lectura y a la escritura. Comencemos entonces. Para iniciar, quisiera entonces hablar un poco acerca de esa importancia de la lectura y de la escritura para participar en ciertos momentos sociales. Como nos comentaba un poco la lectura desde estos dos casos, es necesario que tengamos ciertas habilidades lectoescritoras para participar en ciertos momentos de la vida social. Por ejemplo, al leer un libro, al leer el periódico, al leer una noticia, incluso en la comunicación cotidiana, necesitamos decodificar y codificar ciertos signos que nos permiten tener esas conversaciones con otros. Para adentrarnos un poco más en la lectura, quisiera poner allí en situación los dos ejemplos que nos da. Por ejemplo, Carolina requiere de unos conocimientos con respecto a la enfermedad de su hijo, conocimientos que no tenía previamente, pero que debido a esa situación debe empezar a conocer ciertos signos para poder atender esas necesidades de su hijo y de la enfermedad en específico. Entonces debe, por ejemplo, aprender a leer el termómetro, debe aprender a conocer algunos diagnósticos y otros tantos signos que se relacionan con la patología de su pequeño. En otra medida aparece entonces Ana, que tiene varios momentos de desarrollo. En un primer momento ella comenta que necesita decodificar ciertos signos con respecto a los boletines o a las boletas de calificaciones de sus hijos, pues en la escuela, en la entrega de informes, les informan, valga la redundancia, que los niños aprueban o no aprueban ciertas asignaturas. Y ella comienza a notar que cuando no aprueba el color es rojo y cuando aprueba es de otro color, y allí se da cuenta que hay unos signos para identificar esto. No lo lee aún, pero comienza a darse cuenta, es consciente de que allí hay algo que le está comunicando. Más adelante, ella tiene que firmar esa boleta y al momento de firmarla también requiere de unas habilidades de escritura. Le pide el favor a otra persona que firme por ella, pero empieza a sembrar esa semilla de la necesidad de empezar a leer y a escribir. Por distintas vicisitudes no puede hacerlo, queda embarazada de su tercer hijo mientras está estudiando, tiene que abandonar esos estudios, pero luego se le da la oportunidad de trabajar en una tienda y en esa tienda también tiene que empezar a tener otras habilidades lectoescritoras. Tiene que empezar a llevar la contabilidad, cuando las personas piden fiado, entonces tiene que anotar en los cuadernos para que no se le olvide, tiene que hacer uso un poco de las habilidades de sus hijos para empezar esto, pero ya se va dando cuenta que puede copiar los nombres de los productos, empieza a desarrollar ciertas habilidades con base en esa necesidad latente que empieza a surgir. Y allí aparece ese segundo desarrollo de Ana, donde a través de ese ejercicio de su tienda comienza a darse cuenta que es necesario escribir, leer, para entender esa situación en la que ella se encuentra. Gracias a una amiga empieza a tener mucha más confianza en sí misma, también se inscribe ya a un programa y empieza a fortalecer estos conocimientos, pero a ella le costaba al principio escribir frente a las personas, que las personas se dieran cuenta que ella no sabía escribir, pero desde la copia de los productos, empezar a relacionarse con todo el tema de lectoescritura, ella comienza a desarrollarse mucho más. Y creo yo, para finalizar, que es importante que como docentes nosotros llevemos a nuestros estudiantes a ser conscientes de la importancia de la lectura y la escritura. Cuando leemos y cuando escribimos,
En un primer momento cuando leemos, enriquecemos nuestro vocabulario, somos mucho más activos en la participación con otros, podemos conocer mejor ciertos temas, podemos tener mayor conocimiento frente a distintos contextos y asimismo cuando escribimos estamos compartiendo esos conocimientos y creo yo que como docentes nuevamente, lo reitero, esta es el ejercicio que debemos llevar para con los estudiantes, el compartir precisamente esos conocimientos que se construyen desde las aulas de manera muy conjunta a materializarlo a través de las letras. Muchísimas gracias por este espacio, que tengan un excelente resto de día.